Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joan Herrera, estudio en el Tecnológico de Tijuana. Esta es la materia de control estadístico de la calidad. Los temas que les voy a presentar son de la unidad número 4, que lleva por nombre Planes y Muestreo de Aceptación. Esta materia está a cargo del profesor Juan Morales. A continuación les voy a presentar los temas. El primer tema nos dice conceptos básicos del muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra, por lo que la cuestión es en sí la población, con las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada y de ahí decidimos si es aceptable o no. El concepto de muestreo de aceptación va asociado con la inspección, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar en la calidad de la inspección. Sin embargo, esto no es achacable al muestreo en sí, ya que en sí mismo inconviene la, la inspección 100%. La primera cuestión que se plantea ante una inspección de recepción es en sí si se realiza un muestreo o si es un preciso de inspección al 100%. Deming muestra que la situación óptima es si P es menor que K1 entre K2, aceptar la inspección o aceptar sin inspección. Si P es mayor que K1 entre K2, realizar inspección al 100%. Esos serían más como los puntos que se van a tomar para ver si aceptar o no la muestra que se está tomando. Cada uno de estos valores tiene sus significados. El valor de P nos dice que es la peor fracción defectuosa esperada del lote. K1, el coste de inspeccionar una pieza. Y K2, el coste de aceptar una pieza defectuosa. Dice, de acuerdo con este criterio, el muestreo no tiene sentido. No obstante, hay que tener en cuenta lo siguiente. La inspección por medios destructivos no puede ser 100% por razones obvias, o en el caso de lotes muy grandes, la inspección 100% deja de ser 100% fiable debido a factores como la fatiga. Tipos de muestreo de aceptación. Tenemos diferentes tipos de muestreos. Los planes de muestreo se pueden clasificar de diversas formas, de acuerdo con la naturaleza de la población base. Estos pueden ser un lote aislado, un lote a lote, producción uniforme de lotes, fabricaciones continuas, por ejemplo, la industria química, las plantas embotelladoras, etc. Y de acuerdo con la naturaleza de la característica inspeccionada, puede ser por atributos, que la característica es de tipo cualitativo, de pasa o no pasa. Una variante es la que considera el número de defectos, de modo que una pieza puede estar penalizada por varios defectos. También puede ser por variables. La característica de este tipo es cuantitativo, por ejemplo, la longitud, el peso, etc. También tenemos de acuerdo con el número de muestras que se pueden tomar. Estas pueden ser simples. Se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o no, o el rechazo de la muestra. Dobles, se toman hasta 2 muestras con las que hay que decidir la aceptación o el rechazo, pero para esto se puede aceptar o rechazar solo con la primera muestra, si el resultado es muy bueno o muy malo. Si es un resultado intermedio, se extrae una segunda muestra. En principio, el tamaño de las 2 muestras puede ser diferente. Puede ser múltiple también. Conceptualmente es igual al muestreo doble, pero en este caso se extrae hasta n muestras diferentes. Puede ser secuencial, en este caso se va extrayendo los elementos uno a uno y según los resultados que se van acumulando de elementos aceptados y rechazados, llega un momento en el que se tiene información suficiente para aceptar o rechazar dicho lote. Las ventajas que puede tener
muestreo son las siguientes. Tiene menor costo porque se inspecciona menos, a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo. Otro punto sería, requiere de menos personal en las actividades de inspección, simplificando con ella el trabajo de coordinación y reducción de los costos. Y el producto sufre menos daños al haber menos manipulación en aplicarse en pruebas destructivas. Otro punto, a menudo reduce el error de inspección y la monotonía y el rechazo de lotes completos por la existencia de artículos defectuosos, proporciona una motivación al fabricante de lote para que mejore su calidad. Las desventajas que puede tener este tipo de muestreo es que hay cierto riesgo de aceptar lotes malos y rechazar los buenos. Proporciona menos información acerca del nivel de la calidad del producto o de su proceso de fabricación. Aunque bien utilizada, la información obtenida puede ser la suficiente. También se requiere más tiempo y conocimiento para planificar y comentar el muestreo, mientras la inspección al 100% no es. Esto tal vez no sea una desventaja, ya que la planificación genera otros efectos positivos, como mayor conciencia de los niveles de calidad exigidos por el cliente. El 4.2, uso de tablas de muestreo, 1000 STD 414 y Dogger Roaming. La 1000 STD proporciona información para un cambio de la inspección estricta o en la reducida, cuando ella se justifica. Este tipo de tablas debe implantarse en la inspección estricta siempre que la medida del proceso exceda el nivel de calidad aceptable y a cierto número de lotes mayor a un valor de T, en lo que se basa la medida del proceso. Aquí tenemos otro concepto. Es un estándar ya preestablecido que nos muestra los objetivos de muestreo de adquisición mediante lo que es atributos. Se basa particularmente en el NSA, que significa nivel de calidad aceptable, que su principal función es detectar este NSA en 26 estimaciones para lo que viene siendo la determinación de dicho NSA. Los pasos para diseñar un plan en 1000 STD, muestreo de aceptación para variables, está resumido en estos pasos. Tenemos que, como número 1, determinar el tamaño del lote. Número 2, especificar el NSA. Eso ya lo mencioné, es el nivel de calidad aceptable. Número 3, escoger el nivel de inspección. Usualmente el nivel 4 es el que se utiliza, que puede cambiar si la situación lo justifica a mayor nivel de inspección. En la siguiente tabla, que sería la 18.15, que la voy a mostrar a continuación, de acuerdo con el tamaño del lote y el nivel de inspección, encontrar la letra del código del tamaño de la muestra. Esta sería la tabla. Aquí pues tenemos los niveles especiales de inspección que se va clasificando dependiendo del tamaño del lote. Y aquí tenemos los grados, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya tenemos, dependiendo de ese nivel, tenemos las letras. Y ya dependerá de cuál es la especificación que se tenga. El siguiente paso, en la tabla 18.16, que ahorita se la voy a mostrar, de acuerdo con la letra del código y el NSA, buscar el plan de simple inspección normal, que consiste de un tamaño de muestra N y del valor M, que es el porcentaje máximo de defectos tolerado en el lote. En la misma tabla que ahorita se las voy a mostrar, partiendo de los NSA que están en la parte inferior de la tabla, encontrar el plan que se emplearía bajo inspección severa, con sus correspondientes valores para N y M. Número 7.
seleccionar aleatoriamente una muestra de tamaño n y a cada pieza de la muestra medirle la característica de la calidad. Con los datos obtenidos, ya podemos calcular lo que es la media y la desviación estándar muestral. Y de acuerdo con las especificaciones que se tengan, calcular uno de con los índices siguientes. Tenemos estas imágenes, estas fórmulas más bien, que nos dice para qué son cada una de ellas. La primera, que nos sirve para especificación superior, que es la ES, y para especificación inferior, la EI. Como siguiente punto tenemos el número 9, estimar la proporción de unidades defectuosas en el lote. Para ello, en la tabla 18.17, en la columna de ZEI y ZES, ubicar su correspondiente valor y desplazarse por ese renglón hasta la columna del tamaño de muestra del plan de inspección N. El valor que se localice en la intersección valor de Z y N corresponde a la estimación del porcentaje de defectos del lote del lado inferior PI o del lado superior PS respectivamente. Y por último, ya se debe decidir si aceptar o no lote dependiendo de los valores que se dieron en la tabla. Para variables con solo especificación inferior, aceptar el lote si pi o pi es menor o igual que el valor de m. En caso contrario, este se debe de rechazar. Y para variables con solo especificación superior, aceptar el lote si PS es menor o igual que M. Si es caso contrario, lo debemos de rechazar. Para variables con doble especificación, aceptar el lote si la suma de P es igual a PI más PS. Es menor o igual que M. Y como si esto es diferente, entonces se rechaza dicho lote. Aquí ya tenemos lo que es la tabla, en la cual se muestra cada uno de los pasos que mencioné anteriormente. Tenemos la letra código para el tamaño de la muestra, que equivale de la B hasta la Q. Tenemos el tamaño de la muestra. Tenemos los niveles de calidad aceptable, NSA o AQL, inspección normal. Aquí ya tenemos cada uno de los valores que dependiendo de la muestra y de la letra del código para el tamaño de la muestra, pues ya se va a determinar cuál es el NSA. Aquí tenemos también otra tabla en la cual nos muestra el ZES o el ZEI, que también ya lo mencioné. Pues aquí tenemos el tamaño de la muestra y la especificación, que va de 0 hasta 1.20 y puede ser más. La tabla Dogge-Romin. Esta no, tenemos un poquito de dónde viene. En la década de los 20, H.F. Dogge y H.G. Romin diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación del producto lote por lote, mediante el muestreo de atributos. Estas tablas se basan en dos de conceptos de nivel de calidad límite, NSL, y límite de calidad promedio de salida, LCPS. Por cada uno de estos conceptos hay tablas, tanto para muestreo sencillo como doble. La ventaja principal de este método o de estas tablas es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta tabla es una técnica que nos sirve para emplear en lo que son los muestreos atribuibles, en donde tenemos que tener en cuenta las consecuencias de la supervisión con todos los detalles de muestra de nuestra pieza o producto defectuoso. Esto se debe ser elegido por el personal asignado del departamento, pero para ello se debe tener en cuenta lo siguiente. Son unos planes de inspección que fueron elaboradas por Dogge Romin
Estas tablas principalmente fueron utilizadas para administrar la proporción global de supervisión. El nivel de calidad límite, NCL. Estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular, cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al NCL, resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor, que es el valor beta, y es igual a 0.10. Los planes NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay dos juegos de tablas NCL, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego de tablas para valores de NCL de 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 y 10%, con un total de 16 tablas. Para usar las tablas, antes hay que tomar una decisión acerca de si se van a utilizar un muestreo sencillo o un muestreo doble. Además, el NCL tiene que calcularse, lo que se puede hacer de manera semejante al caso de NCA, el tipo de muestreo sencillo o doble. Y el NCL determinarán qué tabla hay que utilizar. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso, es fácil obtener el plan de muestreo de aceptación. Para eso voy a mostrar dos ejemplos de cómo se obtienen dichos valores o cómo se obtiene el plan de muestreo. Aquí tenemos el ejemplo número 1 que nos dice, por ejemplo, si el tamaño del lote N es 1500 y el promedio del proceso es 0.25, el plan de muestreo sencillo necesario para NCL es igual a 1.0%. Aquí ya tenemos lo que es la respuesta, pero para buscar esto tenemos que tomar los datos que nos dieron, que N es igual a 1500. Tenemos también el promedio del proceso, que es 0.25. Y tenemos un NCL de 1%. Entonces hay que ubicar cada uno de esos datos en la tabla. La muestra pues, nos dice que es 1500. Aquí elegimos el rango de 1001 a 2000. Tenemos un promedio del proceso de 0.25. Lo buscamos en la parte de arriba. Aquí tenemos el promedio. Buscamos el de 0.25 que está entre este de 0.21 a 0.30. Y tenemos el NCL de 1%. Entonces aquí tenemos los datos que nos está pidiendo el ejemplo. Tenemos el N, pues que tenemos 1500. N, que sería 490. Y la C, que sería 2. Y aquí tenemos 0.21. Eso sería la respuesta a este ejemplo. Tenemos este otro ejemplo que nos dice el tamaño del lote, que es 1500, y el promedio del proceso es 1.60. El plan de muestreo sencillo requerido para un LCPS es 3% y vamos a localizarlo en la tabla. Aquí elegimos el rango de 1001 a 2000. En la parte de arriba elegimos el promedio, que sería 1.60. Aquí tenemos este de 1.21 a 1.80. Y nos bajamos hasta donde elegimos el rango. Aquí tenemos un N de 65. Tenemos un C de 3 y tenemos un 10.2 de NCL. Esas serían las respuestas para este problema. El tema siguiente es el 4.2.1, plan de muestreo de aceptación por atributos. Este muestreo consiste en ya sea aceptar o rechazar un lote atendiendo a una serie de criterios ya establecidos. No se trata de determinar la calidad que presenta el lote, sino determinar la forma de actuar. El muestreo de aceptación determina, por tanto, un procedimiento que se
aplica a una serie de lotes, esto con un riesgo especificado en cuanto a la aceptación de lotes de una calidad data. Por tanto, el muestreo de aceptación proporciona un margen de seguridad en cuanto a la calidad. Esta última consiste en tomar n muestras provenientes de un lote n y en base a un número de aceptación c, se decide si rechazar o aceptar el lote completo. En una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos característicos. NCA, que es el nivel de calidad aceptable, que nos indica un cierto porcentaje de defectos, en general considerado como tolerable, para el cual se define una probabilidad para rechazar el lote. Tenemos un valor alfa, que nos indica la probabilidad de rechazar el lote, con una proporción de defectos igual a NCA. Tenemos el valor de NCR, nivel de calidad rechazable. De forma análoga al NCA, define un porcentaje de defectos, en general considerando como intolerable, para el cual se define una probabilidad baja para la aceptación del lote, que ese sería el valor beta. Es la probabilidad de aceptar el lote con una proporción de defectos igual al NCR. También lo podemos conocer como riesgo del comprador. Aquí tenemos una gráfica en la cual nos muestra cada uno de los puntos que mencioné. El 4.2.2 nos dice plan de muestreo de aceptación por variables. Este tipo de planes se toma una muestra aleatoria de lote y a cada unidad de la muestra se le mide una característica aleatoria. Esta puede ser ya sea el peso del lote, la longitud, entre otras. Con dichas mediciones que se obtienen, se realiza un estadístico que generalmente está en función de la media y la desviación estándar de la muestra. Y ya dependiendo del valor que se tiene de dicho estadístico, al compararlo con un valor permisible, se aceptará o rechazará el lote. Este plan de aceptación por variables se aplica cuando la característica objeto de inspección es una variable o es capaz de ser convertida según una escala variable. También, la inspección por atributos es muy costosa o los ensayos son destructivos. Y por último, la inspección por atributos no brinda la suficiente información para decidir si se va a aceptar o no el lote o se tarda mucho tiempo. Alguna de las ventajas que puede tener este muestreo de aceptación: se puede utilizar muestras más pequeñas, se puede valorar el grado de cumplimiento o de no conformidad con una especificación que se da, se puede detectar mejor los errores de medición en menor tiempo y por último brindar un mejor sustento para la evaluación el historial de la calidad a la hora de la toma de decisiones de aceptar o rechazar dicho lote. Algunas de las desventajas de este tipo de muestreo es que la mayor puede aplicarse para la aceptación o rechazo de una característica sometida a la inspección, lo que implica hacer un plan de muestreo para cada una de las muestras. Se asume una distribución normal. Es necesario verificar que la variable medida se ajuste a la distribución que se está haciendo. Los procedimientos de inspección: existen dos tipos generalmente de procedimientos de muestreo por variable: los planes que controlan la fracción defectuosa del lote y los planes que controlan un parámetro del lote o el proceso. Tenemos el método de M y el método de K, que a continuación los voy a definir cada uno de ellos. Aquí tenemos el método de M, el cual se hace dependiendo de los siguientes pasos. Se toma una muestra y en cada unidad, de la misma se mide la característica de calidad que se pretende controlar. Después se estiman los parámetros poblacionales, que son la media y la desviación estándar. Se calcula la proporción de elementos fuera de especificaciones establecidas.
Y por último, se acepta el lote si esta relación cumple con lo que se estableció, o bien se rechaza si no lo cumple. Y aquí tenemos una imagen de dichos muestreo. Y aquí tenemos pues dos límites de tolerancia. Tenemos el límite de tolerancia y el límite de tolerancia TS. Aquí tenemos la zona de rechazo y por este lado también. Y ya dependiendo de los datos que se dan, pues ya se toma la decisión si se rechaza o no lote. Tenemos el método de K. Este es un procedimiento alternativo cuando la especificación es unilateral. Consiste en estimar la distancia con la media al límite de tolerancia, tomando como medida la desviación típica. Aquí tenemos dos fórmulas. Tenemos esta primera, que es la media menos LTI entre la desviación estándar. Esta se aplica si existe un LTI. Y tenemos la otra, es LTS menos la media entre la desviación, si existe un LTS. Se acepta el lote si esta distancia es mayor que un cierto valor de K fijado previamente. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.